Bienvenidos a la última clase. La idea de hoy es revisar un poco todo lo que vimos durante el curso y la mejor manera de hacerlo es empezar por el siguiente video. Este video resume mi impresión al haber terminado de ver Interstellar ya hace unos 5 años atrás, que era básicamente una revisión de la canción 39 de Queen. Esta canción es parte de uno de los más memorables discos de la banda, Una noche en la ópera, y tiene una letra muy particular. Si uno lo escucha por primera vez o no sabe inglés, supone que está hablando de colonos que se embarcan hacia un nuevo mundo. Imaginemos los colonos ingleses que iban a Norteamérica a fundar lo que sería Estados Unidos, por ejemplo. Ese es el tono de las melodías. Pero si uno empieza a leer la canción, a prestar atención, y además se entera que el autor de la letra, el compositor, es Brian May, se da cuenta que la canción habla sobre otro tipo de colonos, otro tipo de aventureros. Brian May, cuando se unió a la banda y durante un tiempo intentó
terminar su tesis doctoral. Él es físico por formación, astrofísico en su formación doctoral. Se terminó de doctorar ya una vez retirado de la banda, y acá vemos una foto de la época en la que grabaron el disco, donde está en las Islas Canarias posando al lado de un telescopio solar. Y básicamente lo que leemos en esta canción es las ideas que tenía Brian May acerca de lo que implica descubrir otros planetas en otros sistemas estelares. Las pistas en la canción son las siguientes. Primero, las tierras eran escasas, los navegantes recorrieron océanos lechosos, estaban a muchos años de distancia. La distancia está medida en años. Intentan ver aquel futuro en donde se van a reencontrar con la Tierra, pero hablan como aquella Tierra, aquel planeta que nuestros nietos conocieron. De nuevo, habla de la Tierra como gris y vieja, y que a pesar de que están volviendo a una Tierra en donde ha pasado mucho tiempo, ellos no han envejecido más que un año. En este esqueleto, ¿sí?, la canción básicamente explica el porqué de esta misión en la búsqueda de un nuevo planeta habitable, donde, o sea, la misión hacia otro sistema solar, y el cómo lo harán. Entonces, la idea de esta clase es justamente fundamentar estas tres incógnitas, ¿sí? Y de alguna manera reconstruir la canción. Entonces, cuando hablamos del por qué, bueno, los eventos y los motivos están prácticamente a la vista. El cambio climático es un fenómeno del que no hay dudas. Desde antes de principios del siglo XX, ahí tenemos las primeras medidas, son esta línea en rojo, ¿sí? Ahí tenemos las primeras medidas. Esto se usa como el cero, como la referencia inicial. Entonces, a medida que progresa la automatización y la industrialización durante el siglo XX, el aumento en la temperatura media del planeta, cuando hablamos de temperatura media del planeta, estamos hablando de la temperatura promediada en todo el globo, o sea, medida en diferentes países, en diferentes latitudes, y promediada sobre todo un año, o sea que se compensan los inviernos con los veranos. Si uno hace esos promedios año a año, lo que vemos es que efectivamente existe una tendencia al aumento de la temperatura desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, y la pregunta que surgió luego, que dio origen a toda la controversia actual, es si es el hombre quien es responsable por este aumento en la temperatura, porque hay muchos fenómenos naturales que también dan como resultado aumentos en temperaturas globales. Está básicamente claro que es la acción humana la que ha sido responsable de este aumento, y que está luego en nuestras manos poder controlar el incremento en la temperatura media del globo. Lo que vemos a la derecha corresponde a un estudio
lo voy a poner en el navegador, de curvas donde se modela el potencial control del incremento en la temperatura media. La curva negra acá ve como ese trend, esto es el predicho si no hay acciones, y el negro está el logrado bajo acciones para evitar el calentamiento. Y el lapso de tiempo de la acción para lograr la inflexión está más o menos en el rango que estamos discutiendo hoy. Y esto es antes y esto es después de lograr la inflexión. La inflexión está por acá, estos son los modelos, y los modelos lo que nos dicen es que si incluso nosotros logramos detener el cambio climático, los eventos extremos, como cambios en la corriente del Niño, van a seguir ocurriendo por al menos 100 años más. Estos eventos extremos no son controlables en el mediano o largo plazo y son responsables de tener extremos de temperatura, por ejemplo, tormentas tropicales donde antes no las había, eventos de extremas temperaturas, extremas bajas temperaturas. Eso quiere decir que para nuestra generación y las generaciones posteriores, incluso en la situación de control del incremento de la temperatura, los eventos extremos van a seguir existiendo y van a ser responsables de problemas en la extensión de tierra lista para la agricultura. Aquí hay que tener claro que hay otras tecnologías que están compitiendo y pensamos en problemas para la agricultura, suponiendo que no van a haber nuevas tecnologías en el campo. Eso puede no ser así, pero digamos que en la hipótesis más conservadora, pensando en que vamos a seguir aumentando en población, es esperable que las tierras dispuestas para agricultura cada vez sean menos en términos de la densidad de habitantes. Y eso nos va a traer problemas para seguir creciendo. El otro fenómeno, digamos, que está asociado a la afirmación de que las tierras eran escasas en la canción es el aumento del nivel del mar en las costas, en el borde costero. En el cuadro este se marca las poblaciones en riesgo en el borde costero con un incremento de 2 grados centígrados respecto del cero, y un cambio en altura en 6 metros en el borde costero. Entonces, los países más afectados son los países donde hay mayor número de habitantes. Entonces tenemos China, el país en mayor riesgo, la India luego, Estados Unidos, Brasil, Europa está en la misma situación que Sudamérica, pero tenemos números inmensos de población, 86 millones de habitantes, 36, 24, 12, 8. Estas personas van a tener que moverse del borde costero hacia zonas más elevadas y eso va a traer problemas por el desplazamiento. Aún hoy no ocurren esos problemas. Sin embargo, es previsible que durante este siglo, frente al aumento en el nivel del mar, sea inevitable tener que administrar estas grandes migraciones. Este es el Sol ahora. Imaginen ahora que pasan unos cuantos miles de años. En ese contexto, el Sol se va a agigantar, se va a convertir en una gigante roja y la temperatura en la superficie del Sol va a aumentar. Se va a mantener constante, pero su radio va a aumentar, además de su luminosidad. Eso va a hacer que la Tierra empiece a recibir cada vez más radiación del Sol. Por lo tanto, en algún momento la vida en la Tierra va a ser
imposible. Y vamos a tener que mudarnos a planetas más exteriores, como Neptuno, donde las condiciones de vida, al menos en sus lunas, va a ser más posible. Pero incluso en esa situación, en la situación en la que nos mudamos a otro planeta, eventualmente, incluso en esa situación, la vida en el sistema solar va a ser imposible. Es por eso, pensando en el por qué, que pensar en buscar otros planetas, otros sistemas solares donde las condiciones de vida sean, para nosotros, sean posibles, no es tan descabellado. Entonces, el pensar a dónde nos hace ver la búsqueda de planetas extrasolares con otra perspectiva. En esta búsqueda de planetas extrasolares tenemos observatorios como el VLT, las imágenes que ven aquí. Estos son 4 telescopios del observatorio en Paranal. Los rayos amarillos que ven son láseres que generan estrellas artificiales. Esas estrellas artificiales lo que hacen es funcionar como guía, como referencia para entender qué es lo que la atmósfera, que perturba las imágenes que llegan del exterior, qué es lo que la atmósfera hace sobre los telescopios. Y entonces, a partir de esas estrellas, se pueden corregir las imágenes que capturan los telescopios y, por ejemplo, ver una mancha difusa, una mancha solar difusa, verla convertirse en algo tan detallado como esto. Esta tecnología, multiplicada por 10 en los grandes telescopios que se van a construir en Chile, nos permitirá buscar esos planetas, esos sistemas solares, donde la posibilidad de instalar vida humana sea factible. Aquí tenemos en este gráfico dispuestos todos los observatorios activos en la actualidad. De todos esos observatorios, estos que se marcan acá, estos 3, son telescopios que están siendo construidos en Chile y van a estar en funcionamiento pronto, 2021, 2020. Este es el más grande de todos. El Magellan, hasta donde recuerdo, está más atrasado que el europeo. El europeo es el que está más avanzado de estos dos, y ya pronto vamos a ver algún resultado en algunos años más de este telescopio. Este telescopio, su escala, aquí podemos comparar. Este es un avión de pasajeros, un auto. Este es el tamaño comparado. Entonces, estos son los telescopios que se van a encargar de buscar esos nuevos sistemas solares capaces de albergar la vida terrestre. ¿Y por qué la vida terrestre? ¿Bajo qué criterios? La idea de la manera de buscar estos planetas es tapando la estrella y viendo las fluctuaciones de la corona. Lo que vemos en esta corona son muy poquitos fotones. Las fluctuaciones en esta corona nos hablan del tránsito de un planeta alrededor de esa estrella. Estos son muy poquitos fotones, y es por eso que es necesario tener telescopios de este tamaño. Hacer la astronomía, la física de este fenómeno se puede hacer con cualquier telescopio.
pero la cantidad de fotones es tan reducida, la cantidad de fotones reflejados de un planeta es tan pequeña, que necesitamos un telescopio muy muy grande para capturar esos pocos fotones que provienen de un planeta. ¿Y por qué necesitamos capturar esos fotones? Porque en esos fotones llega información de qué tipo de atmósfera existe en el planeta que orbita alrededor de la estrella. ¿Sí? Ahora, con los telescopios actuales, lo que uno puede hacer es determinar si existe o no un planeta, ¿sí? Y estimar el radio de órbita de ese planeta por la velocidad con la que cruza la estrella, y ese radio nos da alguna idea de sus chances de vida, pero sin saber cuáles son los gases albergados en esa atmósfera, no podemos estimar las chances de que exista vida, al menos vida que concuerde con la biología que conocemos, que es la biología de la Tierra. Entonces, ¿dónde están esos planetas? ¿Con qué criterios? Bien, algunos planetas que se han encontrado en estos últimos 20 años, que tienen alguna chance de albergar vida, son, aquí está el Sol, esta es la nube de Oort, que es lo último que tenemos, digamos, antes de irnos del sistema solar. A 4 años luz tenemos esta triada de estrellas, Alpha Centauri, Centauri A, B y Próxima Centauri. En esta estrella es donde existen planetas extrasolares con capacidad de albergar vida. Miren, aquí está, a la izquierda tenemos al Sol y la órbita de Mercurio. A la derecha tenemos Próxima Centauri, Próxima B, y en verde tenemos este disco, es un disco que referencia la zona habitable. Esa zona habitable se define por la cantidad de radiación que recibe, básicamente. Y esa, porque digamos, se estima que bajo ciertas condiciones de calor y temperatura, un planeta es capaz de albergar vida. Y bajo esas consideraciones se define entonces un rango de habitabilidad. Próxima tiene además estimado, ¿sí?, una gravedad que es compatible con la gravedad terrestre, es 1.15 o 0.61 veces la gravedad de la Tierra. Eso quiere decir que un humano, cuando llegue a órbita, a Próxima B, tendrá pocas complicaciones para vivir en ese planeta. Claro que si este planeta orbitará un año en esa órbita, se traduce solamente en 11 días. Mucho más lejos que Próxima, tenemos, por ejemplo, el sistema TRAPPIST. El sistema TRAPPIST está a 40 años luz, ¿sí? Y aquí tenemos una relación de órbita de planetas terrestres, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y estos son los planetas que encontramos en TRAPPIST 1. De esos planetas hay 3 que están en la zona habitable, y comparémoslos. Fíjense que la zona habitable a TRAPPIST 1 es, fíjense, en general estos planetas son enanas marrones, y por lo tanto el sistema solar es mucho más compacto. Ese sistema solar con 7 planetas está dentro de la órbita de Mercurio. Entonces todos tienen un periodo orbital de unos muy pocos días. Miren,
Ahí están reflejados la cantidad de días. De estos planetas, el D, cachito, el E, el F y el G, E, F y G, son los planetas que están en la zona habitable. Entonces, no solamente, no como en el caso de Próxima, sino ya es un caso más amplio. Tenemos 3 planetas con capacidad de albergar vida, cuya masa es comparable a la de la Tierra, fíjese, 0.62, 0.68, 1.34. El otro beneficio de este tipo de enanas es que son mucho más estables que nuestro Sol, a pesar de no ser tan activas, en términos de longevidad, son estrellas con capacidad de vivir varios millones de años más que una estrella como nuestro Sol. Y por eso las hace tan atractivas. Y la gravedad en estos planetas, entonces, también es comparable a la de la Tierra. Entonces, tenemos planetas muy próximos, planetas no tan próximos en años luz, pero todos ellos implican un viaje muy prolongado. Si quiere, el otro punto que hace importante entender cuál es la atmósfera, cuál es la atmósfera de estos planetas, es su capacidad de preservar el calor. Mucho del calor que reside en la Tierra, como sabemos a causa de toda la discusión de cambio climático, tiene que ver con los gases que componen la atmósfera. Entonces, entender la atmósfera de estos planetas es súper importante para saber las chances de albergar vida biológica. Mucho de cómo se estiman las vidas, la probabilidad de vida en un planeta, en un exoplaneta, lo pueden encontrar en esta página súper interesante, y hay unas estimaciones nuevas que me parece que tienen mucho interés para ustedes. Entonces, estos son los factores relevantes a la hora de decidir si un planeta es una buena casa para nosotros. La luminosidad solar, el albedo, que es la capacidad de conservar gases, de conservar la temperatura, de regular la temperatura que tiene el planeta a causa de tener una atmósfera, y el efecto invernadero. Perdón, albedo es la capacidad de reflejar, ¿sí? De reflejar radiación. Invernadero, la capacidad de conservar temperatura. Estos dos fenómenos de acá se deben justamente a la existencia de atmósfera. Y la composición de la atmósfera es muy importante a la hora de determinar estos dos factores, ¿no? En la búsqueda de un planeta capaz de recibirnos como una nueva casa. Ahora, para llegar al último punto de la presentación, está el cómo vamos a viajar a esos planetas. Entonces, el pasajero de nuestra canción viaja un año. Y en la Tierra pasan 80 años. Así que podemos pensar, 80 años son 40 de ida, 40 de vuelta, que nuestro astronauta viajó a Trappist. Entonces, como viajó a Trappist en un año, la velocidad a la que se mueve es cercana a la velocidad de la luz. Pero para nuestro viajero, lo que vale es, entonces, por la velocidad a la que se mueve, el principio de la teoría de la relatividad. Y la teoría de la relatividad, una cosa que implica es que el tiempo medido en el sistema que se mueve respecto del tiempo medido por alguien fuera del sistema que se mueve, está factorizado por la velocidad a la que el vehículo se mueve. Estos dos tiempos, el tiempo sin primar y el tiempo primado,
no coinciden. Y no coinciden porque se agrega un tiempo extra producto del movimiento del móvil. Y esa dilatación entre el tiempo primado y el tiempo sin primar es un factor en el denominador que es función de la velocidad a la que se mueve el cohete. Cuanto más cerca de la velocidad de la luz se mueve el cohete, este cociente está muy cerca de 1, entonces el tiempo fuera del cohete aumenta. Si acá yo tengo un año, este factor hace que el tiempo fuera de ese cohete sea mucho mayor. Si nosotros entonces pensamos en un viaje que implica para alguien que está en la Tierra 80 años, para alguien que está en el cohete y que para alguien que está en el cohete pase solamente un año, ese cohete se tiene que mover a 0.9992 de la velocidad de la luz. Esa velocidad, alcanzar esa velocidad requiere de una gran cantidad de energía. Si uno hace un poquito de cuentas, la energía total requerida por ese cohete para realizar ese viaje es ese número extremadamente grande que en términos temporales es 16.000 veces más de lo que la Tierra produce en un año, toda la Tierra. Entonces, si quieren pensarlo de alguna manera, nosotros necesitamos conservar y no gastar toda la energía que se produce en la Tierra por 16.000 años para poder usarla en esta nave. Por supuesto que es absurdo, o sea, no es posible lograr tener semejante cantidad de energía disponible para un viaje a una estrella lejana. Estamos hablando de 40 años luz. Imagínense que no vamos a 40 años luz, que vamos a algo que está más cercano. Bueno, también, incluso si está más cerca del planeta, la cantidad de energía invertida es considerablemente una magnitud de la cantidad de energía que se produce en la Tierra en un año. Entonces, ¿bajo qué condiciones un viaje a otra estrella es posible? Bueno, definitivamente no es posible a velocidades cercanas a la de la luz. Porque alguien hizo esta cuenta antes, la respuesta a cómo viajar a otros sistemas solares parte de pensar en que estas naves tienen que viajar muchos años, 100 años, un siglo, estar en el espacio exterior antes de llegar a destino. Hay varios proyectos avalados por científicos, al menos acá tengo consignado 2, Icarus Interstellar y 100 Year Starship. Y estos proyectos son proyectos básicamente movidos por organizaciones no gubernamentales, formadas por científicos, no tienen ningún financiamiento formal, así que mucho de lo que hay, aquí hay tiempo invertido, tiempo personal de científicos que trabajaron en la NASA, especialistas, ingenieros. Todos estos trabajos, ¿sí?, están inspirados en un proyecto ya muy viejo, en donde se estudió primero cuál es la fuente de energía apta para un viaje de semejante duración. Porque, claro, necesitamos una fuente de energía que sea portable, o sea, que nosotros y que no pese mucho, porque mucho de la energía puesta en un cohete tiene que ver con la propulsión que ese cohete necesita para moverse. Y aquí tenemos un ejemplo, está bien graficado
Por ejemplo, aquí tenemos en rojo y en verde aquellas fuentes de energía que producen la mayor cantidad de potencia ahora por litro y en este eje por kilo. Entonces, reacciones químicas, baterías. Fíjense que las baterías son súper ineficaces porque son muy pesadas y ocupan mucho espacio, entonces su capacidad para producir energía, estamos hablando de propulsión en cohetes, de producir energía, son súper pobres. ¿Sí? Muy pocos watts hora por litro y por kilo. Más eficientes son las reacciones químicas, que producen por kilo mucha más energía. Un orden, acá estamos en el orden de 1, 2, a mitad de la escala, 2 ceros más, aquí. Acá tenemos 5 ceros en orden de magnitud, más eficientes, o sea, 2 órdenes de magnitud más que las baterías, y muy alejadas, en 4 o 5 órdenes de magnitud, tenemos la fusión y la fisión nuclear. Entonces son estas fuentes de energía las que van a condicionar nuestra capacidad de explorar sistemas extrasolares, porque son aquellas capaces de entregar por kilo la mayor cantidad de energía. Es tal vez esta razón, la razón por la que no encontramos otras civilizaciones inteligentes, medidas respecto a la inteligencia humana, en el espacio. Tal vez ninguna de las civilizaciones logró escapar de ninguna civilización logró escapar de la necesidad de energías químicas como el petróleo o quemar combustible para propulsar los cohetes. Ninguno logró escapar de aquí y saltar a otro orden para sobrevivir. Es tal vez por eso que la paradoja de Fermi sigue aún pendiente. Proyectos anteriores se basan todos en un paper de Dyson, un físico de partículas muy reconocido, ganador de premio Nobel, del 68. Ese paper básicamente sienta las bases para la propulsión interestelar. Básicamente lo que plantea Dyson es que digamos, hay de dos reacciones nucleares de deuterio y tritio o deuterio y helio 3 por detonación de pellets. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos containers de bolitas de estos compuestos y les entregamos energía. Esa energía se puede entregar usando, por ejemplo, láseres enfocados a alguna región del espacio. Entonces se expulsa el pellet, se provoca la fisión nuclear iluminando estos pellets con láseres de alta potencia. La reacción nuclear es explosiva. Entonces esto está puesto en un contenedor que hace que los gases de la reacción nuclear se expulsen hacia atrás y eso hace que la nave espacial se mueva. Como esta reacción es muy energética, la velocidad que gana la nave es muy alta. Y la ventaja, digamos, y esto es muy eficiente para el viaje interestelar, porque la densidad de energía está muy concentrada. Entonces un pellet entrega muchísima energía. O sea, 5 veces más energía que la reacción química equivalente se traduce en más peso, más toneladas de carga útil, más toneladas de astronautas, más toneladas de equipamiento, más toneladas de víveres, más toneladas que tienen que ver con la vida y con el transporte de elementos para la colonia. Ahora, para, para recolectar la cantidad de minerales nucleares y helio por ejemplo,
helio 3. Esta cantidad de elementos no se puede conseguir en la Tierra, ¿sí? No se puede conseguir en la Tierra por muchas consideraciones, por consideraciones ecológicas y por cantidad. Si nosotros deseamos hacer el gran paso a habitar otros sistemas solares, sí o sí requerimos de minería solar, de buscar materiales en otros planetas, en otros asteroides fuera de la Tierra. Es ahí donde proyectos como SpaceX de Elon Musk tienen viabilidad económica. O sea, los viajes espaciales que promueven empresas privadas como SpaceX, hay un objetivo de impacto que es transportar turistas fuera del espacio, pero el segundo objetivo, un objetivo que podría hacer cambiar la escala, la minería a una escala no comprendida aún, porque implicaría dos cosas. Primero, que mucha de la minería en la Tierra carecería de sentido, porque conseguir el kilo equivalente en la Tierra, medido en impacto ambiental, medido en recursos humanos, sería mucho más alto que haciendo lo mismo en un asteroide. De hecho, en un asteroide no necesariamente un humano tiene que ir a minarlo, puede ir un robot, robot autónomo. Recordemos, ¿sí? Que Elon Musk también tiene, digamos, es dueño de Tesla, que tiene autos autónomos, ¿no? Entonces, supongamos que hacemos minería de los planetas extrasolares, ¿ok? ¿Qué tipo de nave? ¿Qué tipo de nave nos va a llevar a otro sistema solar? Aquí tenemos sí algunos estudios, algunos papers que nos muestran cuál es el tipo de diseño que uno puede esperar para estas naves. Entonces las naves en general tienen este esquema no ha cambiado mucho desde los años 60 cuando se propusieron la primera vez. Hay algunos cambios en el diseño que tienen que ver con algunas operaciones. Todas estas naves primero son colosales, y por eso tiene estos nombres. Leviatán es un gran monstruo marino de la mitología griega. Entonces, supongamos acá, generalmente tienen dos etapas o dos partes. Una es la de propulsión para salir del sistema solar, que es esta primera etapa. Esta etapa es de viaje interestelar. Todo lo que está aquí es propulsión interestelar. Y finalmente, esto que ven en el frente es para desacelerar la nave, una vez que llega a su sistema solar de destino. Y la carga útil va aquí, en el centro. El combustible nuclear está alejado de la zona habitable, que es esta, y está dispuesto en cápsulas, en esferas, donde están los pellets. Los pellets después son transportados a la tobera de escape, y estas cápsulas que contienen los pellets, a medida que se van gastando, esas cápsulas son expulsadas, entonces reduce la carga, el peso de la nave, y puede seguir acelerándose. Entonces, en la escala de tiempo de estas naves, aquí tenemos algunas tablas sacadas del artículo que ven ahí. Entonces aquí tenemos misiones equivalentes en años. Lo que ven acá es a algo como TRAPPIST en años. Y lo que ven acá es el tiempo que le llevaría. No, perdón. Déjenme mirar. Lo que ven acá la referencia es a estos sistemas solares, a Bernard Star y Epsilon Eridani, que yo no las mencioné en la charla. Si yo utilizo estas cuentas para calcular el tiempo que me llevaría a mí viajar a Próxima B, que es la estrella más cercana, eso es unos 29 años en términos de estas naves, que por supuesto no pueden viajar a la velocidad de la luz.
su velocidad, es una fracción de la velocidad de la luz y la pueden ver acá. Es alta la velocidad comparado con los medios químicos, pero nunca es próxima a la velocidad de la luz. Entonces, son 29 años que los astronautas tienen que vivir en esta nave. Ahora, si son 29 años, tal vez uno tiene que pensar en otro tipo de naves para viajes más prolongados. Por ejemplo, si queremos ir a TRAPPIST, tal vez necesitamos construir un mundo o una colonia. Mundo es una nave mucho más sofisticada porque implica un número de habitantes que excede la decena de las centenas de miles de habitantes, y las colonias son de bastante menos habitantes. Digamos, en ambos casos uno requiere de propulsión nuclear, pero la definición de colonia o mundo depende de el largo del viaje. Y para no una misión que puede durar lo que dura una generación, digamos, como 29 años la puede hacer una sola persona, o el mismo tipo de el mismo grupo de astronautas. Pero imagínense que nosotros queremos ir en un viaje de ida solamente a TRAPPIST, que son 40 años luz. A TRAPPIST no podemos esperar con estas velocidades que la misma gente que partió de la Tierra llegue. Entonces tenemos que pensar en varias generaciones que pasen dentro de la nave antes de llegar al sistema solar de destino. En esas condiciones, entonces tenemos que pensar en qué es lo que puede suceder con la carga genética, con la información genética de las personas que están viajando. Y acá tenemos una tabla muy interesante que nos relaciona la velocidad del viaje, velocidad de la luz, una fracción 0,3% de la velocidad, 0,03% de la velocidad de la luz, 0,0, y así. Y esto es el número de generaciones que se necesitan dependiendo de la velocidad de la luz para llegar a Próxima Centauri. Ese es el ejemplo. Entonces, aquí vemos en estos puntos marcados, dependiendo de la velocidad que se viaje, a cuántas generaciones de distancia está Próxima Centauri, dependiendo de la tecnología utilizada. ¿Ok? Entonces, cuando consideramos combustibles químicos, aquí tenemos este rango en gris. Y fíjense que usando combustibles químicos, tenemos 3.3 generaciones, por ejemplo, a una velocidad que es límite. Esto es imposible para un combustible químico en principio. Y entonces aquí en este ya estamos marcado el tipo de modificaciones que esperamos de la población en esa colonia. Entonces, cuando pasan 3 generaciones, hay cambios en el idioma, básicamente, y algunos cambios culturales. Cuando nos pasamos de 3 generaciones, aparecen cambios en el lenguaje con 300 años. Ya con 150, 500 años hay cambios genéticos. Ya estamos en 33 generaciones. Y a esta velocidad de la luz, que yo creo que los químicos están más bien cerca de acá, porque ese es el ejemplo, por ejemplo, aquí está marcado los 140.000 años que va a tardar el Voyager 1, que solamente se está moviendo, que es una nave muy pequeña, y aquí tenemos 1400 años para algo que va a 0.03 de la velocidad de la luz. Entonces fijamos acá que 33 generaciones para llegar a Próxima Centauri en 1400 años implica cambios incluso genéticos. Entonces, quienes salgan de la Tierra no van a ser los mismos humanos que aquellos que llegan. Y estas mutaciones que se van a generar aquí son impredecibles porque tenemos que considerar la exposición a la radiación que reciben esos habitantes. Aquí tienen marcado la definición la definición de
algunas definiciones acerca de estos tipos de viaje. Cuando hay menos de 100.000 habitantes tenemos colonia, hablamos de mundo cuando hay más de 100.000 habitantes en las naves, y es una nave rápida si su velocidad de la luz es superior a 0.1. Entonces, las naves como Leviatán que vimos recién son justamente naves rápidas, son capaces de llegar a, eh, a, a estrellas muy alejadas, ¿no? En unas pocas generaciones. ¿Mm? Entonces, para Próxima Centauro, justamente no, con Leviatán, estaríamos por acá, tendríamos, ¿sí?, al menos 0,3 generaciones. ¿Ven? Es la cuenta que vimos recién. El bote lento es algo que es factible, sería factible en algún futuro para nosotros con estas velocidades, sin contar con combustible nuclear, o contando con combustible nuclear, pero transportando muchos habitantes, porque el peso nos juega en contra. Y ahí estamos de nuevo en estos dos tipos de mundo, y claro, podemos esperar este tipo de resultados, mutaciones genéticas. Y ya cuando no podemos mejorar nuestra tecnología y no usar combustibles nucleares, solamente nos queda a nosotros como posibilidad de viaje las naves tipo mundo. Entonces la alternativa a digamos, viajes tan largos en el tiempo nos exponen a otro tipo de decisiones. Por ejemplo, enviar naves enviar naves enviar naves robotizadas a otro planeta. Si ese planeta no reúne las condiciones para albergar vida, esas naves van a modificarlo. Las naves mundo, por otra parte, podrían ser tan ricas en ecología como nuestra Tierra y poder mantener una civilización por mucho tiempo en un ambiente mucho más amigable, o si ese sistema solar no tiene un planeta que orbite, un planeta dentro de su región habitable, bueno, lo que podemos hacer es poner colonias allí, colonias como las que observamos en este video. Este video ejemplifica el tipo de colonias que uno puede construir alrededor de un planeta. Ahora, ya para esta escala uno necesita tener un plan de trabajo mucho más sofisticado, enviar robots que construyan, ¿eh? Robots que construyan en el sistema de destino y luego una civilización, unos habitantes que sean trasladados. Ahora, ¿cómo podemos pensar? Bueno, podemos trasladar físicamente a los habitantes o podemos pensar en trasladar su genética, trasladar sus embriones, ocupa mucho menos espacio, no hay que alimentarlos, no hay que hacer nada con los embriones, se pueden transportar al nuevo sistema solar y en ese sistema solar hacer que crezcan y se desarrollen. ¿Dónde encontramos ejemplos de estas ideas? La literatura de ciencia ficción tiene un sinfín de historias para contar. ¿Eh? Dos de las más representativas de este tipo de migraciones, es, como vimos ya en la clase, Cita con Rama. Esto, digamos, no es de la humanidad, sino una raza que envía sondas muy similares a las que eh, estaríamos forzados a construir, y una saga sumamente interesante que explora la modificación genética y su vínculo con migración es la saga del Centro Galáctico de Gregory Benford, que tiene una serie de libros. Este es el último, que no tengo la fecha, y son 7 libros y
digamos, en esta saga que ocurre por decenas de cientos de miles de años, hasta millones, miles de millones de años, comienza con la humanidad en la Tierra y observamos cómo se mueve a través de estos libros, se migra hacia el centro de la galaxia. Es eh, una saga muy, muy interesante y recomendable si les gusta este tipo de exploraciones. ¿Eh? Ahora, ¿cuán lejos están las tecnologías eh, que, que mencionamos para hacer una migración posible? Una migración en el contexto de mandar sondas autónomas. Eh, este es un ejemplo de autos eh, sin piloto. Esta tecnología está presente hoy, aquí. Eh, este tipo de vehículos es capaz de tomar decisiones, esquivar obstáculos, cumplir una misión predefinida, ir desde un punto a B, así que no es muy descabellado pensar que, que esto se puede aplicar a otro tipo de vehículos, naves espaciales, y por lo tanto enviar una sonda, una nave espacial sin tripulación a otra estrella. Una vez en esa estrella, máquinas como esta, eh, por atrás un poquito, ¿cuán lejos estamos? ¿Cuán lejos estamos de las tecnologías necesarias para hacer posible una migración a otro sistema estelar? Aquí tenemos un ejemplo de inteligencia artificial aplicado a un auto. ¿Sí? El auto es capaz de recorrer una ciudad sin asistencia humana, ir de un punto A a un punto B, reconocer obstáculos, ¿sí? Y navegar con seguridad. No es descabellado pensar que esta tecnología se puede eh, aplicar a una nave espacial cuyo objetivo es una estrella distante. Una vez que esta nave autónoma llega al nuevo sistema solar, eh, empezará a construir la colonia. Y lo hará con este tipo de impresoras, ¿no? Impresoras de alta velocidad, ¿no? Con una gran capacidad para imprimir partes. Estas partes darán lugar a la nueva estación orbital, a la nueva colonia. Claro que no será solamente con polímeros. Eh, Existen, además de estas impresoras eh, de alta velocidad, otras que son capaces de imprimir partes metálicas. En el, Aquí tenemos el video. Esta impresora me parece que es de una empresa de automóviles. Imprime con láser de alta potencia sobre un polvo metálico piezas de auto. Eh, eh, esta combinación de replicadores podrá montar cualquier tipo de estructura y adaptarla al nuevo sistema solar sin
necesidad de llevar los dispositivos previamente construidos, ¿no? Entonces hay una optimización del espacio, ¿no? Y una adaptación, si es necesaria, al nuevo sistema solar, a las condiciones que por ahí no están previstas, no fueron previstas en la Tierra. Bien, entonces con los habitáculos construidos podemos empezar a crear vida humana. Lo que vemos aquí es un útero artificial eh, que está siendo probado pensando en resolver embarazos prematuros. Uno de los grandes enemigos de los embarazos prematuros, de los bebés prematuros, perdón, es la oxidación de los pulmones todavía no preparados para respirar oxígeno en los bebés. Entonces la idea es trasladar el bebé recién nacido a un útero artificial como este hasta que madure su sistema respiratorio y neurológico, y en el futuro uno puede directamente concebir a un bebé cuando la mamá es incapaz de hacerlo por métodos naturales en un dispositivo como este, ¿sí? Este dispositivo está siendo probado ahora en animales, en ovejas este es el caso, pero la idea, por supuesto, es aplicarla a humanos en condiciones de riesgo. Finalmente, como hemos mencionado muchas veces en el curso, entonces finalmente los humanos, estos humanos concebidos en este planeta, deberán adaptarse, pero la manera más eficiente de adaptarse tal vez no sea nacer y sufrir modificaciones a través de generaciones para soportar el nuevo ambiente. Podemos pensar entonces en la edición genética como una alternativa primero a la sobrevida en viajes espaciales y después a las adaptaciones generadas a través de esta edición genética para soportar mejor el nuevo ambiente que está y dista con grandes probabilidades dista de ser igual al de la Tierra. Eh, el video que estamos viendo corresponde a uno de los primeros artículos que muestran cómo la técnica CRISP es capaz de introducir en ADN humano una película. Esas fueron las primeras pruebas de edición genética en ADN que permiten enviar o transmitir mayor agregar información eh, al código genético ya existente. Entonces, para terminar esta presentación, vamos a ver un video narrado por Carl Sagan. For all its material advantages, the sedentary life has left us edgy, unfulfilled. Even after 400 generations in villages and cities, we haven't forgotten. The open road still softly calls, like a nearly forgotten song of childhood.
We invest far-off places with a certain romance. The appeal, I suspect, has been meticulously crafted by natural selection as an essential element in our survival. Long summers, mild winters, rich harvests, plentiful game. None of them lasts forever. Your own life, or your band's, or even your species might be owed to a restless few, drawn by a craving they can hardly articulate or understand, to undiscovered lands and new worlds. Herman Melville in Moby Dick spoke for wanderers in all epochs and meridians. He said, "I am tormented with an everlasting itch for things remote. I love to sail forbidden seas." Maybe it's a little early. Maybe the time is not quite yet. But those other worlds, promising untold opportunities, beckon. Silently, they orbit the sun, waiting. Bueno, espero que eh, este último video del curso les haya gustado y espero sus trabajos en las próximas semanas.